Cuéntame, Orfeo, ¿qué publicabais ayer y cómo está la última hora del caso Negreira? Bueno, todo esto, lo que publicábamos ayer responde a que, como sabéis, el juez instructor que llevaba el caso se jubiló, que fue el que pidió en ¿Correcto? su momento la imputación de Laporta, que la Fiscalía denegó, con lo cual Laporta irá a declarar como testigo. Pero lo que se produjo es un relevo en el juzgado, entonces la nueva juez, digamos, vuelve a abrir la carpeta y está activando todo el proceso. Para mí, más que la citación a las declaraciones, que es algo procedimental y que es lo normal que se le pusiera fecha, el 25 de noviembre, en principio, Luis Enrique, Valverde, tendrá que ir también Laporta, pero ya digo, todos van como testigos, porque ya fueron a declarar, acordados, Sandro Rosell, Bartomeu, en calidad de investigados. Pero lo más relevante para mí es que pide los contratos, le pide al Barça los contratos que tuviera con Enrique Negreira, ¿no? El Barça ya dijo en su momento que los acuerdos eran verbales y que esos contratos no existían, pero ha citado digamos, a una responsable jurídica del club bueno, pues para saber si verdaderamente no existe ninguna vinculación contractual o no llegó a existir ninguna vinculación contractual con el Barça durante ese tiempo, ¿no? Porque a partir de ahí, pues supongo que ya va descartando y va tomando otras decisiones, pero digamos es los pasos que quedaban por dar hasta que finalmente se abra el juicio oral. Claro, pero yo la pregunta que hago, Orfeo, el que haya o no contratos, ¿de qué forma puede repercutir más negativamente tanto en el Barça como en los presidentes que le pagaron? No sé si la no existencia de contratos, si finalmente el Barcelona dice no presento, me reafirmo en lo que dije en su día, que no hay contratos y tal, si eso puede imputarles más, puede imputar más al Barcelona y a los directivos que en su día le pagaban a Negreira. Sí, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los delitos de administración desleal, de falsedad documental, bueno, ahí podría a lo mejor eso agravar algo, digamos, la relación o la actuación que hubiera tenido el Barça en ese sentido, ¿no? Pero haya uno contrato, los gastos se declaraban a Hacienda. Recordemos que todo esto empieza por una inspección fiscal que se le hace a las sociedades de Negreira que no ha declarado alguno de los pagos del Barça, ¿no? Y entonces, digamos, al ver eso en esa investigación, lo que se hace es decir, oiga, aquí lo que habitualmente se dice jurídicamente, se abre una pieza separada y se inicia otro procedimiento porque se entendía que podía haber habido fraude deportivo, que ya está en el Código Penal, ¿no? Y lo que hace o no hace el contrato, pues es asegurar más o menos, digamos, la relación que existía entre ellos. Yo, fíjate, Siro, creo que sería mejor para el Barça, que defiende la tesis de que ese dinero se pagó por servicios de asesoría sobre los rivales y sobre los árbitros. Yo creo que para el Barça sería mejor que hubiera un contrato Claro, claro. en el que ese contrato marcara realmente, se pagan estas cantidades a cambio de estos servicios, ¿no? Luego otra cosa es que se peritara que esos pagos estaban inflados para los servicios que eran y a partir de ahí se deduzca que eso era un pago para influir en el arbitraje. Pero a mi entender sería mucho mejor que existiera un contrato de vinculación en el que se detallaran los pagos que se realizan y por qué se realizan. Al no existir esos pagos, perdón, al no existir esos contratos, como defiende el Barça, eso hace que todo sea un poco más oscuro, ¿no? Por eso te Pero preguntaba bueno, si el hecho de que el Barcelona diga que no hay contratos y que que por no hay tanto no los va a contratos. presentar, si eso agrava esa situación, ¿no? Porque le da más oscurantismo al tema, ¿no? Por eso me Sí, sí, refería. sí. Sí, no había contratos, pero había facturas, ¿no? Con lo cual el resto es fácil de seguir. Pero yo ya digo, cuando tú, como entidad, como persona jurídica, contratas a un asesor, aunque sea un asesor externo, tienes un contrato de vinculación en el que, pensemos en nuestra profesión, por X colaboraciones se establecen tantos pagos. El señor Negreira, según el Barça, era un colaborador del club en un tipo de asesoría que tenía que ver con el arbitraje y luego incluso con el análisis de los rivales, ¿no?
cuando ya interviene Javier Negreira, el hijo de Enrique Negreira. Por lo tanto, todo sería más fácil, para el Barça sería más fácil de demostrar, mire señoría, esto era por servicios y así lo determina el contrato, y entonces lo que habría que determinar es si eso se ajustaba a mercado o no. Al no existir contrato, para mí es todo un poco, bueno, agrava un poco el oscurantismo de por qué se le pagaba en realidad a Negreira, que estaba claro. Y además así lo ha declarado gente del Barça o relacionada con el Barça, ¿no? Que entendíamos que los árbitros beneficiaban al Madrid y queríamos intentar que fuera neutral y equilibrarlo. Bueno, eso es intentar influir, ¿no? Aunque sea desde su óptica. Pero bueno, yo creo que ahora, ya te digo, la nueva juez se está poniendo al día, había cosas que a lo mejor estaban pendientes de hacer, las está acabando de hacer para lo antes posible abrir juicio oral. Esa es mi impresión. Y la información que publicamos pues es el seguimiento que hacemos en el mundo, como tú sabes, muy pormenorizado del caso, ¿no? De cada movimiento que se produce. Aquí hay alguien que no lo ha entendido mucho. Lichio 2021 dice, según Orfeo, si yo contrato un sicario para matar a alguien, si el sicario no mata a la persona, yo soy inocente, intento de homicidio no existe. No sabe que es mera actividad. Acláraselo, porque no se ha enterado. No he dicho eso. A ver, en el caso Negreira, por utilizar la metáfora, ¿no? Lo que está constatado es, con o sin contrato escrito, puede ser con un acuerdo verbal, lo que está constatado es la contratación del sicario, ¿no? Lo que no se ha podido demostrar es si el sicario, digamos, acabó perpetrando el asesinato deportivo, simbólicamente hablando de la competición, corrompiendo un árbitro que arbitrara al Barça o a algún rival directo, ¿no? Pero solo el hecho de la contratación del sicario ya es suficiente como para castigar al Barça. El problema es que en el ámbito de la administración deportiva está prescrito. ¿Dónde puede el Barça tener un problema en el ámbito deportivo? En la competición europea, ya que el artículo del reglamento de la Champions que puede afectarle es el que dice que la influencia en el arbitraje, y bastará la mera intención de influir, puede suponer la exclusión del equipo de la competición, ¿no? Bueno, ahí es donde, cuando acabe el caso y haya o no haya condenas, la UEFA volverá a abrir la carpeta y decidirá. En el ámbito penal, ¿qué penas puede haber? Las que tienen que ver pues, con la administración desleal, con la falsedad documental, con la inhabilitación, y eso acabe produciendo la inhabilitación de algunos de los investigados, como en este caso serían Bartomeu o Sandro Rosell. Ya no quieren volver a ser presidentes, con lo cual eso sería, digamos, pues tendría una trascendencia, en mi opinión, menor. El único problema aquí, en España, es que en el ámbito de la administración deportiva o de la legislación deportiva, según lo que dice la ley del deporte, eso prescribió a los 3 años y ya no se les puede. Lo que no acabo de entender, Orfeo, es la imputación. ¿Qué ocurre? Si se hubiera mantenido la imputación a Laporta, eso sí podría haber supuesto la inhabilitación de Laporta. Es lo que te iba a decir. Pero ¿y por qué? Que hubiera tenido que dejar el club. La fiscalía decidió retirarla. Pero ¿por qué a Laporta sí? La directriz del juez. Pero ¿por qué a Laporta sí y a Bartomeu y a Rosell no? Pues a eso debería responder la fiscalía, porque yo realmente no tengo respuesta para eso. Claro, porque Laporta, precisamente, primero, continúa con esos pagos y es el que le sube el sueldo. Con lo cual dices, oiga, explíquemelo, o sea, ¿por qué Bartomeu y Rosell están? Que por cierto, Bartomeu es el que finiquita ese acuerdo que tenía Negreira con el Barcelona, o sea, que bueno, que por lo menos lo finiquitó. Una vez que es verdad que dejó de ser vicepresidente. Pero que dejó de ser vicepresidente del CTA, y entonces Laporta, que no solo le siguió pagando, sino que le aumentó, no se le imputa y puede presentarse a las próximas. Bueno, a las próximas, en teoría, tienen que cambiar también la normativa de la asamblea del Barça, porque me parece que no puede presentarse en principio a las próximas elecciones, ¿no? Pero claro, es que es un contrasentido. Que por un lado, el fiscal le retire la implicación a Laporta y se la mantenga a Rosell y a Bartomeu. Claro,
Claro, porque además Laporta fue presidente antes que Rosell y Claro. que Bartomeu. Es decir, Rosell, digamos, es su heredero y Bartomeu el heredero de Sandro, ¿no? Con lo cual estaba, digamos, más cerca del origen de la corrupción a Laporta, ¿no? Y además se produce una suma de monumentos durante su gestión. A mí eso me parece un poco una decisión fáctico-política de la Fiscalía, ¿no? No me parece... Yo tampoco encuentro argumentos por qué está imputado Sandro y Bartomeu, como que bajo su presidencia se hicieron pagos a Laporta, a Negreira, Bueno, y por incluso, qué ¿y no por está qué no está Laporta imputado Gaspar? y por qué no está imputado Gaspar, claro, sí. Yo eso tampoco lo acabo de entender. Ahora tampoco tengo en la cabeza, no recuerdo bien la argumentación de la Fiscalía cuando retiró la imputación, la propuesta de investigado que había establecido el juez anterior. Fijaos que cuando hemos estado viendo todas estas aproximaciones, yo creo que el peligro real para el Barça es la UEFA, ¿de acuerdo? Claro. Digo, a nivel deportivo, a nivel de una sanción. Porque Claro. inhabilitar a un expresidente, pues bueno, pues eso tiene un recorrido que, bueno, pues el que tiene, ¿no? Claro. No tiene mucho más, ¿no? Pero en la carpeta de la UEFA hay un peligro latente y hay un peligro real. La UEFA, además, recordaos hace muchos años, cuando los casos de Italia, de Moggi en la Juventus y demás, que a la Juventus se la descendió de categoría a la segunda división italiana, pero no fue la Juventus la única castigada. Hubo otros equipos a los que se les retiraron puntos, aunque no se les descendió. Cierto. Entre ellos, el Milan, que dirigía Carlo Ancelotti. Pese a que al Milan se le quitaron puntos, debido a que tenía mucho nivel el equipo, consiguió clasificarse para la Champions, ese año en el que había sufrido la sanción, a pesar de competir con el hándicap de una retirada de puntos que no recuerdo cuál era. Consigue meterse entre los 4 primeros y a la siguiente Champions la gana, que fue cuando le ganó en Atenas al Barça de Liverpool de Cruyff Rafa Benítez. por 4. No, al Liverpool de Rafa Benítez. No, estoy hablando de 2000, creo que 2007 era. Claro, a la UEFA se le puso, No, pero esa final colorada. Esa final la gana el Liverpool, acuérdate. No, el Liverpool gana la de Estambul y 2 años después. 2 años después, vuelven perdón. Ahora. Esta. Vale. Esta. Perfecto. Entonces, el año anterior el Milan había sido sancionado en Italia, ¿de acuerdo? Sí. Pese a ello, como si le pasara al Barça o al Madrid, para entendernos, se acaba metiendo entre los 4 primeros porque es muy bueno y corrige ese desfase de puntos. Y la Champions, para la clasifica, la gana. Eso a nivel interno en la UEFA produjo mucha vergüenza, porque dijeron, oye, a un equipo que había estado sancionado por esto, resulta que se nos mete en la competición europea y nos la gana. Bueno, pasemos página, ¿no? Pero hubo un debate interno sobre que eso no debía volver a ocurrir. Imaginemos que esto pudiera suceder con el Barça, ¿de acuerdo? Que tiene nivel para ganar una Champions en cualquier edición, digamos, que le vaya bien, ¿no? Pues ahí es donde yo creo que está el peligro. Por eso, cuando se han producido estos acercamientos de Laporta a Ceferín, solo los hemos decodificado en la clave de la Superliga. No, hay que decodificarlos en muchas claves, en que me rebajen una multa, en que necesito un poco de cariño y en que tengo que estar aquí cerca porque cuando acabe el juicio y alguna condena habrá, aunque sea por administración desleal, la UEFA puede abrir la carpeta y ahí viene el peligro. Yo, el acercamiento de Laporta a Ceferín lo veo más en esa clave. De hecho, te puedo decir que el Barça oficialmente no se va a ir de la Superliga, pese a todo lo que se ha publicado. Claro. No se va a ir de la Superliga. Otra cosa es que se alcance un acuerdo, que en eso están. Pero el acercamiento de Laporta a la UEFA tiene que ver más con que me rebajes las multas y con que no me sanciones, que a lo mejor en un futuro esto puede ser un peligro. Para acabar ya con temas judiciales y ya entrar ahí al lío, al barro, ¿no? Publica por aquí Ginés Madrid, nos hace llegar un mensaje que debe haberlo leído. Dice, la Audiencia Provincial también falla a favor de la Superliga. Dice, nuevo varapalo a la UEFA, que podría afrontar en las próximas semanas una demanda multimillonaria de la competición que impulsa el Real Madrid.
Quizás por ahí Sí, también se esa, entiendan las reuniones que vienen manteniendo desde, porque todo el mundo ha claro, dicho, no, claro. bueno, es que el Madrid está solo ya en la Superliga, es que la Superliga es un tema No, acabado, es que fíjate que han aprobado los 800 clubes que forman parte de la ECA, pues han aprobado ya una nueva competición con la UEFA, y yo decía, hasta donde yo sé que la UEFA y la gente que representa la Superliga se vienen reuniendo desde el mes de diciembre, que están llegando a acuerdos importantes, que han llegado al acuerdo, por ejemplo, que lo ven las dos partes de forma positiva, el tema de la plataforma, que eso es independiente de que se puedan vender derechos a canales televisivos de distintos países. Y a mí la información que tenía, y no tienen por qué engañarme, era esa, que tanto la UEFA como la Superliga están condenados a entenderse y que por las cuentas que les trae a unos y a otros, pues van a intentar llegar a acuerdos para mejorar la competición, para que los ingresos sean superiores, para que la competición sea más interesante. Y eso yo creo que viene provocado también por esto, ¿no? Porque las decisiones judiciales están yendo en contra de la UEFA. claro, a ver, a esas reuniones que tú dices entre A22 Management, que es la sociedad que gestiona la Superliga, y algunos miembros de la UEFA, han ido enviados del Barça, eso lo ha reconocido el propio Laporta, pero también ha ido algún enviado del Madrid. Ajá. Es decir, no grandes cargos, pero sí han ido personas enviadas por el Madrid para ver qué vías de negociación puede haber, porque esta sentencia favorable a la Superliga de la Audiencia Provincial de Madrid era esperada por todas las partes. Lo bueno que tiene la Superliga es que ha conseguido que tanto en los tribunales nacionales como en los europeos, que son los importantes, se haya fallado a su favor, es decir, se haya fallado en contra del monopolio de la UEFA, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se haya dicho a nivel jurídico que es viable que quienes quieran puedan crear otra competición, ¿no? Esto es una amenaza importante para la UEFA porque hoy es Florentino, pero mañana puede ser cualquier otro. Y puede ser cualquier otro que llegue con un capital impresionante y vuelva a tentar a los clubes. Con lo cual, saber que jurídicamente tienes el aval va a ser siempre una espada de Damocles sobre la UEFA, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es también lo que hace sentir al organismo europeo que lo mejor es el acuerdo. Por otra parte, el Madrid está muy solo, porque el Barça es un acompañante, pero la realidad es que el Madrid está muy solo. Y yo creo que dentro del club también hay sensibilidades que indican que si llegamos a un acuerdo bueno, pues probablemente puede ser bueno para todos, ¿no? El acuerdo pasa por lo que yo sé, Siro, pasa por usted sigue mandando y yo cobro. Es decir, Claro. la gobernanza sigue en la UEFA y el modelo de negocio, si no se implanta, lo se marco acerca yo. mucho al que yo había desarrollado. Claro. Y a partir de ahí, Que esa es la idea que distinguimos yo, más la líneas. información que yo tengo. Ese es un poco el encaje. Y digamos, la persona que está detrás de ese modelo de negocio, sobre todo lo que tiene que ver con la inversión, es Anas Lagari, que es el banquero de Florentino, por decirlo de alguna manera, ¿no? La persona que le ha buscado financiación para asuntos muy importantes, no solo relacionados con el Madrid, con el estadio, sino también con ACS previamente, ¿no? Sobre todo después de perder la batalla de Iberdrola, que fue muy conocida, ¿no? Cómo reconstruir la deuda de ACS, pues digamos, Anas Lagari, que es un banquero boutique, por así decirlo, es la persona que le ha conseguido esas financiaciones y se ha convertido verdaderamente, yo diría que hoy, en la gran mano derecha del presidente o en una de las personas en las que más confía. Esa es la persona que dice tener los grandes inversores para el proyecto de la Superliga, ¿no? También es cierto que es una figura que crece mucho dentro del Real Madrid y que también eso genera tensiones de poder dentro del Bernabéu. Está claro. Bueno, pues nada, pues hasta aquí más o menos, digamos, la información de tribunales, se podría decir, ¿eh? Orfeos, ya lo tenemos especializado No, casi. bueno, yo no he ¿Quién te especializado, iba a no, decir, pero hay muchas cosas en las que confundo algunas cosas, pero bueno, más o menos el caso está. Lo ha explicado muy bien, o lo he entendido hasta yo, o sea, que lo ha explicado muy bien. Fíjate, vale, perfecto.